Capítulo 3. Pregunta. ¿Qué clase de pervertido ofrece 100 corazones aún latiendo para convertirse en un Shichibukai? Suspiró Kusan, reclinándose contra una de las sillas de invitados en la oficina de Sakazuki, con los pies apoyados en la otra silla y la máscara para dormir cubriéndole un ojo. Da miedo. Te lo dije, esta nueva generación da miedo, respondió Borsalino desde su posición contra la ventana. La oficina de Sakazuki tenía la única ventana que daba a la plaza por la que Trafalgar Law había entrado en Marineford para reunirse con Sengoku y recibir la oferta de ser Shichibukai, y no tardaría en irse por el mismo sitio. Sal de mi oficina si tanto quieres conocerlo, suspiró Sakazuki. Esos dos nunca lo dejaban trabajar tranquilo. ¿Por qué les damos inmunidad a los piratas que apenas son mayores de edad? Preguntó Kusan. Solo es 5 años más joven que Bo Hancock, respondió Sakazuki, y maldita sea, lograron involucrarlo en su discusión. Kuzan suspiró con nostalgia al oír su nombre. Arara. No tengo ningún problema con ella. Le daré toda la inmunidad que quiera. Seguro que lo harás. Bueno, tengo que darle esto a Sengoku, dijo Sakazuki, levantándose bruscamente de su silla y agarrando un archivo de su cajón seguro. Vamos, no arruines el momento, se quejó Kuzan mientras dejaba caer su máscara sobre su segundo ojo. Si veo huellas de pies en mi escritorio cuando vuelva, te corto las piernas, amenazó, intentando disimular su sorpresa al comprender lo que acababa de decir. Habían pasado poco menos de 22 años desde la última vez que vio a su Kuzan, y aún lamentaba haberlo herido tan profundamente. No se habían caído bien, aunque ahora no podía admitir que Kuzan le caía bien, pero aún así había sido un marine extraordinario, e incluso al dejar la marina había encontrado la manera de ayudar a la gente. Había calculado su salida a la perfección. Suaki le advirtió que Lau acababa de salir de la oficina de Sengoku. Ahora, oficialmente un Shichibukai, podía recorrer Marineford sin necesidad de un vicealmirante como escolta. Y allí estaba, con un teniente a su lado y una sonrisa satisfecha en los labios. Sakazuki siguió recto y chocó contra él a propósito, obligándolo a retroceder un paso al chocar para mantener el equilibrio y evitar caer al suelo. Aprovechó el movimiento para guardar uno de los archivos que sostenía en su chaqueta, algo imposible si un marine más observable hubiera acompañado a Lau. Mira por dónde vas, pirata, gruñó con una mueca de desprecio en los labios. Cuidado, almirante, respondió Lau, moviendo los dedos ligeramente en un gesto de provocación, como si fuera a llamar a una habitación. Empezó a caminar de nuevo, obligando al teniente a trotar para alcanzarlo. ¿Qué era eso? Se preguntó mientras usaba discretamente sus poderes para crear una pequeña habitación a su alrededor y mover el archivo que llevaba a la espalda para que no lo descubrieran. Horas después, encerrado en su habitación en el Polartan con el expediente abierto sobre el escritorio, no pudo evitar repetirse la misma pregunta. ¿Qué demonios era esto? ¿Por qué alguien como Akainu le daría esto? Frente a él había varios archivos que representaban a cada miembro de la familia Don Quixote, sus habilidades, cómo contrarrestarlos mejor, así como cada operación en la que Akainu creía que Doflamingo estaba involucrado, desde la adquisición de Dressrosa hasta el negocio más reciente con los Smiles. Ya tenía parte de la información, pero la más preocupante era la de Sugar. La chica se había unido a los piratas de Don Quixote tras su partida y él desconocía su existencia, pero sus poderes eran aterradores. Bastaba con tocar a alguien y su existencia desaparecería para siempre de la mente de todos. Akainu le había dado una lista, y era una lista larga, de personas enviadas tras Doflamingo, solo para que todos las olvidaran. La lista incluía una cantidad sorprendentemente alta de marines. No creía que al gobierno mundial le importara lo suficiente la situación en Dressrosa como para enviar gente allí, pero también revolucionarios, piratas y funcionarios de países vecinos. No podía evitar preguntarse cómo Akainu había descubierto que tanta gente había sido borrada. Lo que no sabía es que el poder de Sugar, si bien podía borrar la información de la mente de Sakazuki sobre esta línea temporal, no funcionaba con todos los recuerdos que tenía de la gente del futuro. Extrapoló que se debía a que, técnicamente, esos recuerdos aún no existían y, por lo tanto, no podían borrarse. La otra cosa que Lau jamás habría imaginado era que Doflamingo era un antiguo Tenryubito. No pudo evitar pensar que eso significaba que Rocinante también lo era. Y nunca se lo contó. Una parte de él no podía evitar comprenderlo. Rocinante sabía cuánto odiaba al gobierno mundial, y debía temer que ese odio se extendiera al Tenryubito y, por extensión, a él mismo.
Tampoco conocía el plan de Lau para acabar con Doflamingo, en el cual era crucial saber que el hombre sería prácticamente intocable a menos que los marines lo presenciaran directamente haciendo algo malo y el Tenryubito no pudiera ordenarle que lo olvidara. Miró el papel donde Akainu le había escrito un número de Denden Mushi y decidió que necesitaba tomar más café antes de llamarlo. Y probablemente comer algo también, o Shachi lo regañaría. Una pieza. Sakazuki, dijo una voz ronca al otro lado de la llamada. ¿Tienes la costumbre de darle tu número a cada joven que conoces? Al menos déjame asegurarme de que la llamada sea segura antes de decirle esas cosas. Había olvidado que Lau era un cabrón tan sarcástico. Demasiado confiado para su propio bien, y aunque era poderoso, aún no era suficiente para respaldar su actitud. ¿Por qué me darías eso? Preguntó Lau después de un segundo, su tono de repente mucho más serio. Quiero que Doflamingo salga de los 7 guerreros del mar, y con el apoyo del Tenryubito, la Marine nunca tendrá la autorización para investigar a fondo sus actividades. No hasta el punto de que no pueda ocultarse bajo la alfombra con los poderes de Sugar. No fue difícil averiguar qué pensabas de él. ¿Y crees que puedo actuar contra Doflamingo? No me uní a los 7 guerreros del mar porque planeaba ir a Dressrosa y luchar contra él. Replicó Lau. Como Shichibukai, tienes derecho a llamar a la Marine si descubres que está incumpliendo su acuerdo con el gobierno mundial. Tengo planes para él, planes que no implican que Doflamingo se pudra en Impel Down. ¿Podrías ayudarme con eso?, dijo Sakazuki, y admitió que la oferta era tentadora. Aún. No seguiré el plan de nadie más que el mío, dijo Lau. ¿Y cómo habría funcionado sin que yo te diera esos archivos? Lau suspiró con cansancio. No le gustaba la situación, y trabajar con el único almirante conocido por su odio a los piratas no le sentaba bien. Sin embargo, Khorasan le había hablado de los almirantes, así como de los otros marines de alto rango con los que había interactuado, y no habría esperado que alguien con la reputación de Akainu participara en la salvación de Khorasan, en la salvación del hermano pequeño de Doflamingo. Definitivamente, el almirante era más que su reputación, y podía admitir que sus planes anteriores no habrían funcionado, y probablemente lo habría perdido todo al hacerlo. Sobrevivir no era su objetivo, pero no quería causarle demasiado dolor a su padre muriendo si podía evitarlo. Deberíamos vernos, respondió. Si Akainu quería acabar con él, podía hacerlo en cualquier momento y Lau no podría evitarlo. Si el hombre estaba dispuesto a presentarse, al menos le demostraba que iba en serio. Si estás dispuesto a quedarte en el paraíso un poco más, conozco una isla donde podremos encontrarnos sin interrupciones. Una pieza. Penguin estaba agarrando a Beppo, queriendo agarrar a su capitán, ponerle esposas de piedra marina y nunca dejar que se reuniera con el maldito almirante Akainu. Lamentablemente, sabía que no podía traicionar la confianza de Lau de esa manera, y se había resignado para cuando el Tan Polar empezó a acercarse lo suficiente a la isla como para que Lau pudiera llegar allí sin necesidad de desembarcar. Shachi fruncía el ceño a su lado, pero ninguno de ellos dijo nada. Se dieron cuenta de que Lau realmente no estaba seguro de lo que hacía, ya que el hombre generalmente era mejor ocultando su inquietud. Si algo sale mal, y empezó a decir Lau, antes de ser interrumpido por un suave capitán y de Shachi. Si algo sale mal, quiero que huyan, ¿de acuerdo? Les preguntó, mirándolos a los ojos durante unos segundos. Salimos del North Blue con varios objetivos, los más importantes. Derrotar a Doflamingo y llevar a Beppo de vuelta a su isla natal. Si Akainu decide atacarme, solo nos quedará un objetivo. No te dejaremos morir, protestó Penguin. ¿Qué serían capaces de hacer? Preguntó Lau con dureza, haciéndoles estremecer a todos. Sabían que no eran tan fuertes como su capitán, que, en el panorama general, eran débiles para los estándares del Nuevo Mundo, pero aún así dolía. Por favor, chicos. Pase lo que pase, solo quiero que Beppo vuelva a casa, añadió Lau con voz más suave. Prefiero quedarme aquí, murmuró el bisón mientras abrazaba fuertemente el cuerpo de Pingüino contra su costado en un intento de consolarse. No pienso morir. No creo que me ataque, porque no me corresponde, pero aunque lo haga, haré todo lo posible por escapar, prometió Lau. Miró hacia la isla y activó su habitación con un movimiento de dedos. Sin mirar atrás, se alejó arrastrando los pies. Una roca ocupó su lugar en el Polar Tam. Solo había un edificio y no tardó mucho en llegar. Vio que Sakazuki ya estaba allí cuando entró. No había visto ningún barco y se preguntó por un segundo cómo había llegado el hombre allí antes de decidir que tenía otras cosas de qué preocuparse. Almirante Akainu dijo, con una sonrisa burlona, aunque no le apetecía. No mostraría debilidad, y menos delante de un marine.
Aunque ser más educado de lo habitual no le haría daño. Trafalgar Law, respondió Sakazuki, con el brazo cruzado sobre el pecho mientras miraba fijamente a Law. Lo que siguió fue una larga conversación donde Law comprendió lo estratega que podía ser Sakazuki. Fue una lección de humildad, la verdad, porque sabía que no era estúpido, ni mucho menos, que planeaba con antelación para cada posibilidad y siempre tenía planes de contingencia por si algo salía mal. Sakazuki tenía planes de contingencia por si todo salía mal. Podía idear una nueva forma de atacar a Doflamingo desde cero si éste lograba contrarrestarlos constantemente. Cuando estaban discutiendo qué hacer en caso de que Kusan, quien sería el más útil de los almirantes para enviar incluso si estuvieran listos en caso de que solo vicealmirantes lo acompañaran a Dressrosa, fuera derrotado por Doflamingo o por Sugar, pudo ver por qué el hombre tenía una reputación tan perfecta como marine, y por qué nada salía mal con sus misiones. Y pensar que Sengoku supuestamente era el mejor estratega de los marines. Nunca quiso poner a prueba su ingenio contra el almirante de flota, ni tampoco contra Sakazuki. Dijiste que no querías que lo enviaran a Impel Down, dijo Law mientras la conversación se calmaba. Y tampoco planeas matarlo. Lo quiero vivo, respondió Sakazuki. Veo varias maneras de lograrlo y mantenerlo fuera del alcance de Impel Down y del Tenryubito. ¿Cuál te interesaría más? Una pieza. La sonrisa aturdida de Law al regresar al Polartan era casi más aterradora que su rostro estoico al marcharse. Shachi y Penguin intercambiaron una mirada, antes de volver la vista con preocupación hacia la espalda de su capitán mientras este pasaba junto a ellos. Parece que salió bien, dijo Beppo, y se giraron para mirarlo con incredulidad. ¿Acaso el oso no veía lo aterrador que era la idea de que Law conspirara con Akainu precisamente? Line. La mañana después de la pelea en Banaro. Los habitantes de Banaro apenas tuvieron tiempo de recuperarse de la sorpresa de ver de cerca a potencias como Puño de Fuego y Akainu antes de que Marco aterrizara en todo su esplendor, con sus llameantes plumas azules brillando a la luz de la mañana. Ignoró por completo a los civiles que reconstruían a su alrededor y caminó directamente hacia una de las casas más alejadas del pueblo, una de las pocas que aún seguían en pie. Un hombre salió justo cuando se acercaba a la puerta y se quedó paralizado un instante al verlo. Tú eres Marco el Fénix, ¿verdad? Preguntó vacilante. Sí. ¿Eres a quien oí en el Denden Mushi hoy, cuando hace ya no podía hablar? Sí, soy yo. Te espera dentro. Dudó cuando Marco empezó a caminar hacia la puerta, pero volvió a hablar al ver su mirada indiferente. ¿Intentas que no hable demasiado? O sea, le dio un buen golpe en la garganta, y no ayudó a que se recuperara intentando hablar en cuanto despertó. No te preocupes por eso, Iori. Marco dio otro paso adelante y finalmente captó la indirecta y salió de la entrada. La garganta de Ace tenía mal aspecto. Tenía claras marcas de dedos en el cuello. La piel ya había adquirido un tono violáceo. Hola, Ace dijo, con una sonrisa sincera en el rostro. A pesar de su lamentable estado, era bueno ver a su amigo, pues Ace había dejado el Moby Dick hacía casi 3 meses. No te ves muy bien, Iori. Sabiendo que Ace era el segundo que se recuperaba más rápido después de él, era preocupante verlo así. Lo había llamado hacía más de 12 horas, y dado su ritmo de recuperación habitual, no quería adivinar cómo se veía el moretón antes. Ace esbozó una sonrisa autocrítica y se encogió de hombros antes de hacer una ligera mueca al sentir el tirón en la garganta. Marco, susurró con voz tensa. Oye, no te fuerces a hablar, Iori. Puedes escribir lo que necesites contarme. ¿Puedes contarme qué pasó? Le tendió un cuaderno y un lápiz y se sentó junto a Ace para leer por encima de su hombro mientras escribía. Luchó contra Teach. No sé qué fruta del diablo tenía, pero logró burlar mi logía. ¿En serio? Nunca había oído hablar de algo así. Aruta intentó buscar en una enciclopedia, pero nadie recordaba con suficiente precisión cómo era la fruta del diablo como para encontrar una compatible. No fue aquí, escribió Ace. Los marines intervinieron. Marco se tensó al oír eso, examinando sus heridas con ojo crítico una vez más. ¿Quién era? Akainu, Doberman, o Niumo. ¿Cómo es que sigues vivo? Se preguntó Marco, antes de sobresaltarse al ver a Ace estremecerse violentamente a su lado. Creo que planeaban matarme y que pareciera que lo hizo Teach. Akainu luchó contra mí. Él fue quien dejó estas marcas. Dijo que me dejó vivir porque, dejó de escribir y empezó a morderse el labio inferior con tensión mientras miraba a Marco a través del pelo. ¿Por qué, Ace? Preguntó Marco en voz baja.
Solo le dije a Pops y él me dijo que lo aceptaba y que todos en la tripulación también lo harían, pero tenía miedo de decirte que lo siento. Comenzó a escribir erráticamente, antes de que Marco tomara su mano, obligándola a detenerse. Cálmate. Sea lo que sea, sabes que nunca te juzgaré. Mi padre dijo en voz baja. Marco frunció el ceño ligeramente al oírlo hablar, pero mantuvo la mirada fija en él, con expresión abierta. ¿Es gol de Roger? Marco se quedó observándolo por un segundo antes de comprender que esa era la gran noticia de y que tenía miedo de contarle. ¿Vale? Parpadeó un par de veces y vio cómo la expresión de pasaba de la inquietud a la sorpresa. Bueno, me alegro por ti, supongo. ¿Qué tiene que ver esto con nada? ¿No te importa? Preguntó conmocionado, alzando ligeramente la voz, y su cuerpo lo hizo pagar de inmediato, temblando por el violento ataque de tos. Marco lo sostuvo, con una mano apoyada suavemente en su espalda. No hables de por favor, dijo en cuanto se calmó. Y no, me da igual. Conocí a Roger, ¿sabes? Era un novato demasiado confiado, demasiado poderoso para su propio bien, pero no era un mal hombre. Lo miró con incredulidad. Por suerte, ya tenía los ojos llorosos de tanto toser, lo que ocultaba sus ganas de llorar al ser aceptado tan fácilmente por otro miembro de su familia. Akainu lo sabe, escribió, sin querer distraerse del tema importante. Me dijo que por eso me dejó vivir. Almirante, el único pirata bueno es el muerto Akainu. Preguntó Marco en estado de shock. Asintió, con el rostro perdido. No sé por qué. Te llevaré de vuelta al Moby Dick y hoy hablaremos sobre qué hacer con Pops, ¿de acuerdo? Pero probablemente tengas que permanecer oculto un tiempo para que Aruta y el resto de nuestra división de inteligencia tengan tiempo de averiguar cómo obtuvo esta información. Una pieza. Unos días después de la derrota de Moria en Thriller Bark. El Neusco está aquí, gritó Sanji desde su posición en el puesto de vigía de Sunji. Se dejó caer en la cubierta, aterrizando suavemente junto a Nami mientras la pelirroja terminaba de regatear con Neusco sobre el costo del periódico. Juro que siguen subiendo los precios, suspiró. Sanji, sabiamente, no dijo nada, consciente de su relación con el dinero. De todas formas, se inclinaba a estar de acuerdo con todo lo que decía. ¿Algo interesante? Preguntó. Siguen hablando de Enies Lobby, respondió. Hemos estado desconectados del exterior desde que llegamos a Thriller Bark, es un placer finalmente. Su voz se fue apagando al pasar la página. Oh, Dios, susurró, llevándose una mano a la boca en estado de shock. ¿Qué pasa? Preguntó preocupado. Robin pareció presentir que algo andaba mal. La arqueóloga se levantó de su transat y se dirigió hacia allí. Necesito, y Luffy tartamudeó. Robin lentamente tomó el periódico de sus manos, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando vio la noticia. Porgas de está muerto, murmuró. Sanji dio un paso atrás, sorprendido. ¿Qué? ¿Cómo demonios? Necesito decirle a Luffy, dijo Nami. ¿Qué? Preguntó el capitán al aparecer de repente a su lado. Su sonrisa se desvaneció al ver sus rostros. ¿Nami? Luffy. Gritó en estado de shock. Lo siento, dijo, vacilante. Ha muerto. El rostro de Luffy se quedó terriblemente pálido. Parpadeó lentamente antes de posar la mirada en el papel. No, no lo es, dijo con firmeza. Para entonces, todos en el Sunny habían sentido que algo estaba sucediendo y se estaban acercando. Dicen que luchó contra el hombre que mató al cuarto comandante de Barba Blanca, dijo Robin en voz baja. No ha muerto, repitió Luffy, ignorando la exclamación de asombro de Usopp. Se llevó la mano al sombrero que llevaba colgado del cuello y sacó lentamente un papel. Lola dijo que la quemadura indicaba que estaba herido y que se haría más pequeña cuanto más cerca estuviera de la muerte, dijo, extendiendo la vibrecard para que todos la vieran. El papel seguía ardiendo, igual que la última vez que lo vieron en Thriller Bark, pero el trozo parecía más grande que la última vez. No está muerto, dijo por tercera vez. Nami se agarró el corazón y cayó contra la barandilla. Pensé y volvió la mirada perdida hacia Robin, quien había regresado a leer el periódico. Su rostro ya no estaba blanco por la sorpresa. Parecen bastante seguros de su muerte. Hay testigos de su batalla contra Barba Negra, e incluso los marines. Miró a la tripulación que la escuchaba atentamente. El duelo tuvo lugar en la isla Banaro. ¿No es ahí donde Akainu dijo que iría? Preguntó Usopp. Sí, lo es. Releyó el artículo, intentando comprender qué había pasado realmente. Dijo que iría allí para enfrentarse a un criminal peligroso, recordó Zoro.
Barba Negra llevaba días en la isla Banaro, dijo Robin. El hombre mató a un comandante de Barba Blanca, y por lo que he leído, su lucha contra Ace fue reñida. Pero Ace aún sobrevivió. Dijo Sanji. Había un libro que mencionaba las Vibrecars en la pila que robamos de Thriller Bark. Nunca mienten, Ace está vivo. Confirmó Robin. ¿Por qué alguien mentiría sobre esto? Preguntó Chopper. ¿Y por qué Barba Blanca no aclaró las cosas? Añadió Frankie. Le preguntaremos a Ace cuando lleguemos al nuevo mundo y lo encontremos de nuevo, decidió Luffy. Por el rostro pensativo de Robin, ella seguiría dándole vueltas, pero asintió ante las órdenes de su capitán. Una pieza. Algún tiempo después de la destrucción de Enies Lobby. No puedo creer que haya muerto. Dijo Sabo levantando la cabeza de su comida para ver a unos cuantos revolucionarios inclinados sobre un periódico. ¿No escuchaste las noticias? Preguntó uno de los hombres. No pude seguir las noticias mientras estuve fuera. Como siempre, sin dar más detalles sobre por qué no había visto un periódico en semanas. Lo último que vi fue sobre Crocodile intentando apoderarse de Arabasta, y solo vi la portada sobre eso. Vaya, te has perdido algunas cosas. Dicen que un capitán de la marina logró detener a Crocodile, lo cual es una tontería, si me preguntas, es un veterano del Nuevo Mundo. Pero no, me refería a Puño de Fuego. Al parecer, murió luchando contra otro pirata, Barba Negra, quien ya había matado a otro comandante de Barba Blanca. Sabo sintió que algo se apretaba en su interior. Puño de Fuego, murmuró, frunciendo el ceño pensativo. Los marines estuvieron aquí y capturaron al resto de la tripulación de Barba Negra. El almirante Akainu vació Enies Lobby por esto, lo cual es curioso. Por cierto, tienes que ver las fotos de lo que le pasó a Enies Lobby, como si intervenir en una pelea entre piratas fuera lo más importante que pudiera hacer con esta cantidad de hombres. Y al mismo tiempo, el reino de Randango está en medio de una guerra civil debido al aumento de impuestos de los nobles, y a nadie le importa lo suficiente como para actuar. Todos sabemos con quién se habrían aliado los marines si hubieran ido allí. Preferiría que se mantuviera alejado de esas islas intentando derrocar a la nobleza. Nos da más oportunidades de actuar, replicó otro revolucionario. ¿Y Puño de Fuego murió? Preguntó Sabo, volviendo a concentrarse antes de que pudieran lanzarse a una diatriba contra la nobleza. Esos podían durar horas. Sí, lo hizo, dijo el hombre, levantando el periódico para que lo viera. Sabo frunció el ceño al ver la imagen del cartel de búsqueda de Puño de Fuego. Probablemente lo había visto de pasada. Siempre era buena idea vigilar a los piratas más famosos, pero de alguna manera sentía que esto era importante. Sin pensarlo, se levantó de la silla y caminó hacia los otros revolucionarios, arrebatándole el periódico de la mano. Porgas de Ace, murmuró, analizando la imagen. Nunca se había cruzado con los piratas de Barba Blanca, pero había algo familiar en él. Algo en la curva de su sonrisa, en las pecas rojas que resaltaban sobre su piel, incluso en la foto. De repente tuvo un destello, el mismo rostro pero más joven, sonriéndole decididamente. Me convertiré en un gran pirata. Me aseguraré de que todo el mundo sepa mi nombre. Ace, susurró de nuevo. Podía oír a lo lejos a la gente hablando a su alrededor, preguntándole si estaba bien, pero no podía concentrarse en eso. Otro rostro apareció en su mente, este más joven, feliz, con una sonrisa demasiado amplia. No importa lo que seamos o lo que hagamos, nuestro vínculo nunca se romperá y a partir de hoy, somos hermanos. Oh. Por los mares, Ace. Luffy, no podía creer que lo hubiera olvidado. El abuelo, Tadam, los bandidos, su familia de sangre, la ciudad alta, los nobles ordenaron el incendio de la terminal gris, su vida solo para ser abatido por el Tenryubito. Una migraña comenzó a aparecer, pero él la ignoró, eufórico por finalmente recordar su vida. Tenía hermanos, 2 hermanos, su mirada volvió a posarse en el artículo y sus rodillas cedieron. Una pieza. Algún tiempo después del primer encuentro de Law y Sakazuki, Sengoku finalmente había decidido que era lo suficientemente seguro para que Sakazuki regresara al Nuevo Mundo, pensando que dado que Barba Blanca no había hecho ningún movimiento, los Yonko creían que Barba Negra realmente había matado a Puño de Fuego. Es por eso que un par de horas después de que Sakazuki pusiera un pie en la primera isla en la que habían planeado detenerse, el Moby Dick apareció en el horizonte. No quiero entrar en combate, ordenó Sakazuki. Barba Blanca tampoco debería atacarme. Voy a hablar con él a solas. Dado el rostro de los marines que tenía frente a él en la cubierta del buque de guerra, a nadie le gustó la orden, pero fueron demasiado listos para protestar. Se advirtió a los civiles que se mantuvieran alejados del lugar donde desembarcarán los Barba Blanca.
Si se desata un combate, quiero que evacúen la isla lo antes posible. Les dio la espalda, consciente de que las palabras justicia en su espalda les recordarían por qué luchaban, y permaneció inmóvil unos segundos esperando que su abrigo ondeara al viento antes de saltar del buque de guerra al suelo. El Moby Dick tardó menos de 20 minutos en llegar a la costa en la que se encontraba. Barba Blanca saltó de la figura decorativa, mostrando al menos un mínimo de respeto al no quedarse en su barco y bajar a su nivel. Sakazuki lo miró fijamente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mantuvo una postura discreta, pero sobre todo, no parecía amenazado por la demostración de fuerza que tenía delante. La mitad de los comandantes estaban en el Moby Dick, mirándolo fijamente. Akainu. Barba Blanca refunfuñó. Sakazuki lo miró en silencio, mientras el silencio se extendía a su alrededor. Algunos tripulantes de menor rango comenzaron a inquietarse ligeramente. Finalmente, levantó una ceja, exigiéndole en silencio que dijera lo que había venido a decir. Marco el Fénix se erizó ante el desaire, pero Barba Blanca solo dejó escapar una risita baja en la que no se pudo encontrar ningún rastro de diversión. Mocoso. Tenemos que hablar. No tengo nada que decirte, respondió, y esta vez todos los comandantes se sintieron insultados en nombre de su capitán. Pero Sakazuki estaba allí para lidiar con Barba Blanca, no con sus comandantes, y se esperaba que actuara con cierta presunción si no quería parecer débil. Tengo mucho que decir. Si no es a ti, puedo recurrir al gobierno mundial, amenazó Barba Blanca. Tú no tienes ventaja, dijo con calma, conteniendo su petulancia lo mejor que pudo. Odiaba a Barba Blanca, odiaba el tiempo que le había llevado sanar de sus heridas después de Marineford. Saber que tenía poder sobre él lo hacía sentir bien. Casi tanto como cuando Escuardo apuñaló a su querido padre. Estoy listo para lidiar con lo que les digas a los marines. Tú, sin embargo, sus ojos recorrieron el Moby Dick, donde cientos de piratas se alzaban en una demostración de fuerza. Pensaste que traer a tanta gente a esta reunión era buena idea, continuó. Pero solo me das la oportunidad de revelar algunas de las cosas que quieres mantener ocultas. Estoy seguro de que ninguno de ellos tuvo motivos para indagar en el pasado de Puño de Fuego, pero si revelara algo de su conexión, el Aki del Conquistador lo impactó con fuerza, lo suficientemente fuerte como para robarle la voz. La arena crujió bajo sus pies, los árboles cayeron a sus espaldas mientras la naturaleza misma se doblegaba ante la voluntad de Barba Blanca. Fue un ataque controlado de Aki dirigido contra él por el hombre más fuerte del mundo, y no pudo hacer otra cosa que apretar la mandíbula y controlar su cuerpo para no flaquear. Una gota de sudor apareció en su frente, pero se evaporó casi de inmediato por el calor corporal, mientras su poder vibraba bajo su piel. Barba Blanca lo observaba fijamente y él le devolvió la mirada, sin apartar la vista ni un segundo, y supo que el hombre podía ver en sus ojos el odio puro que sentía por él y su tripulación. La presión desapareció de repente y le tomó un segundo aflojar la mandíbula. No me interesa que los marines entren en guerra con los piratas de Barba Blanca, dijo con suavidad, sin rastro alguno de lo que acababa de soportar. Pero estoy totalmente dispuesto a revelar todo lo que sea al gobierno mundial si lo considero necesario. Dejó que eso quedara entre ellos, y ambos sabían lo implacable que sería el gobierno mundial si descubrían el verdadero nombre de Ace. No dudarían en ordenar una lucha contra los Barba Blancas, y ninguno de los dos quería eso. Nadie podría ganar una guerra así. Entonces no tenemos nada más que decir, dijo Barba Blanca, y Sakazuki le dio la última palabra, sabiendo que no se dejaría ver débil frente a su tripulación. Giró sobre sus ruedas, sin molestarse en responder, y se dirigió hacia donde esperaba el buque de guerra sin mirar atrás. Apretó los puños con furia en cuanto se alejó de la vista del pirata, y exhaló profundamente, sintiendo de repente las secuelas del Aki del Conquistador, que casi lo hicieron perder el paso. Sabía que los Barba Blancas aún lo seguían con su Aki, así que se obligó a seguir caminando hasta llegar a un lugar más seguro. Lin. He recibido información preocupante sobre que Don Quixote do Flamingo rompió su acuerdo de inmunidad con el gobierno mundial, dijo Sengoku en cuanto Sakazuki cerró la puerta de su oficina. ¿Qué tan confiable es? Los Gorosei no nos permitirán investigarlo a la ligera. Viene de nuestro nuevo Shichibukai, respondió Sengoku. El almirante de flota conocía el rencor de Lau contra Doflamingo desde que Rocinante lo había sacado de su tripulación, y no le sorprendió que Lau no hubiera esperado mucho tras unirse a los Shichibukai para intentar atacarlo. Aún así, estas acusaciones parecían fundadas, y como Shichibukai, las palabras de Lau eran dignas de confianza, hasta cierto punto, en lo que respecta a los asuntos de los piratas. Quiero enviar a un almirante a investigar.
Si se desata una pelea entre Lau y Doflamingo, o si nos vemos obligados a arrestar a uno de ellos, quiero asegurarme de que no tengan oportunidad de escapar. No podemos permitir que la gente empiece a dudar de nuestro control sobre los 7 guerreros del mar, no después de que Crocodile fuera abatido por un pirata. Continuó Sengoku. Kuzan sería más adecuado para esto, dijo Sakazuki. Kuzan se va mañana al reino de Doerena, replicó Sengoku. Aunque Doerena tenía su propio problema, no era nada comparado con ir a Dressrosa a arrestar a su amado rey. Kuzan no querría cambiar su misión. Está dispuesto a cambiar. O lo estará. Sengoku solo le levantó una ceja. Si viene antes del final del día a decirme que va a Dressrosa, lo acepto. Claramente no creía que Sakazuki lo lograra. Subestimó el nivel de chantaje que los 3 almirantes tenían entre sí para usarlo en cosas como esta. Una pieza. ¿Recuerdas la isla Sekon? Preguntó Sakazuki al entrar en la oficina de Kuzan. El hombre parecía estar trabajando por primera vez, con un bolígrafo girando lentamente entre sus dedos y una expresión pensativa en el rostro mientras revisaba sus papeles. Miró a Sakazuki con una cara de póker perfecta, como si no hubiera recordado al instante de qué estaba hablando. Tú, yo, Borsalino, continuó Sakazuki. Jóvenes comandantes, y ustedes eran los que decidían cuándo zarparía el buque de guerra. Había una chica y pelirroja, ¿verdad? Y con las prisas por acostarse, se olvidaron de Borsalino y de mí. Nos quedamos allí una semana antes de que alguien recordara nuestra existencia. Gracias a esto se hicieron amigos, protestó débilmente Kuzan. Ya al segundo día éramos amigos. Kuzan suspiró. Esto ocurrió hace décadas. Seguro que se puede olvidar. No sabía por qué se molestaban en hacer esto. Si Kuzan de verdad no quería ir, tenía su propio chantaje para que se retirara. Era principalmente para que pudieran fingir que no se hacían ningún favor. Todos tenían una vena competitiva, incluso Kuzan, y no querían quedar mal. Sengoku pareció sorprendido cuando menos de media hora después de que Sakazuki dejara su oficina, Kuzan vino a informarle que quería ir a Dressrosa. Una pieza. Si había un lugar donde Lau nunca hubiera esperado encontrarse, era en una reunión con un almirante y 3 vicealmirantes en medio de un buque de guerra. Su tripulación, tras haberse negado a ir a Zou sin él debido a las horas de estrés que habían pasado esperándolo mientras se reunía con Akainu, se encontraba a salvo a unas pocas islas de distancia, lo suficientemente cerca como para poder contactarlo rápidamente si alguna vez necesitaba ayuda. Ahora que iba a enfrentarse a Doflamingo, no querían estar a días de distancia. Sin embargo, seguía solo con los 3 oficiales. Aokiji actuaba con naturalidad, pero se notaba que prestaba atención a todo lo que sucedía a su alrededor. Onigumo tenía el ceño fruncido, profundamente descontento con su presencia. Era uno de los seguidores de la justicia absoluta, por lo que había deducido, y habría preferido tenerlo muerto antes que en el buque de guerra. Momonga, como siempre, estaba serio, pero parecía dispuesto a escucharlo. Bastille era más difícil de interpretar, ya que su rostro estaba oculto tras una máscara, pero el hombre parecía consciente pero relajado, sin importarle que un pirata estuviera en la sala de reuniones con él. Hay algo más que debes saber, dijo Lau. Hay un miembro de la familia Don Quixote cuya mera existencia se mantiene bien oculta y que posee la que podría ser la fruta del diablo más poderosa de toda la tripulación. Se llama Sugar. Puso sobre la mesa donde estaban sentados un breve resumen de sus poderes. Nunca había oído hablar de una fruta del diablo como esa, dijo Onigumo al terminar de leer. Kuzan, quien había dejado que los demás leyeran el archivo primero, se incorporó y se inclinó para ver su contenido. Ese es el punto, sí, dijo Lau secamente, ganándose una mirada fulminante del vicealmirante, que él ignoró. ¿Cómo supiste de ella? Preguntó Momonga, demostrando una vez más por qué tenía fama de ser uno de los vicealmirantes más astutos. El azúcar era, después de todo, el secreto mejor guardado de la tripulación de Doflamingo. Lau simplemente le sonrió sin decir nada. ¿Ella ya ha hecho desaparecer gente antes, preguntó Kuzan. A todos los que perturban los negocios de Doflamingo y a quienes él no mata, sí. Marines incluidos. No nos habríamos olvidado de ellos si hubiéramos enviado marines allí, ¿verdad? Replicó Bastille. Entonces me estás diciendo que nunca enviaste a nadie. Doflamingo tenía una de las mayores recompensas en la historia del gobierno mundial al entrar en Grand Line, y luego se apresuró a pasar por allí y le ofrecieron el puesto de 7 guerreros del mar a pesar de nunca haber indicado su disposición a trabajar para el gobierno o al menos contra otros piratas.
Menos de un mes después de convertirse en 7 guerreros del mar, de repente tomó el control de Dressrosa y ninguno de ustedes lo cuestionó jamás. Dejó que el silencio hablara por sí solo durante unos segundos. Puede que no tenga una buena opinión del gobierno mundial ni de los marines en general, se irritó el vicealmirante ante eso, mientras que Aokiji no reaccionó y siguió observándolo, pero seguramente haya al menos alguien en toda su organización que sospeche un poco de las acciones de Doflamingo. Tiene razón, dijo Kusan, expresando en voz alta lo que todos pensaban pero no querían admitir. No recuerdo que enviaran a nadie a infiltrarse en Dressrosa, pero debió de ocurrir. Debemos tener cuidado con ella. Sería un desastre si pusiera sus manos sobre uno de nosotros, Darako, incidió Bastille. Necesitamos planificar contra sus poderes, agregó Momonga. Me he dejado un mensaje, dijo Lau, sacando un papel de un bolsillo de su chaqueta. Me digo lo importante. Estoy aquí para desvelar los crímenes de Doflamingo. Me acompañan un almirante y 3 vicealmirantes. Podríamos atrapar a Doflamingo, pero Sugar escaparía, así los marines sabrían que deben buscarte. Momonga se tragó la idea de que se le escapaba. No elogiaría a un pirata, pero sabía que así no se olvidarían el uno del otro. ¿Algo más que añadir? ¿Algo que hubiera sido bueno saber antes de irnos de Marineford? Preguntó Onigumo con el ceño fruncido. ¿Estás listo para irte?, sonrió Lau. Bastille golpeó suavemente la empuñadura de su espada contra el hombro de Onigumo, recordándole en silencio que no reaccionara ante la actitud provocativa de Lau, mientras se ponía de pie. Una pieza. Ahora que sabía que Doflamingo tenía un lugar en Dressrosa donde ocurría la mayor parte del comercio de armas, no había sido difícil para Lau encontrar la entrada del puerto comercial subterráneo. Se coló fácilmente entre los primeros guardias, pero la cantidad de hombres de Doflamingo que se movían dentro le dificultaba adentrarse más. Consideró usar sus poderes, pero no había duda de que lo notarían. Uno de los secuaces se acercó a su escondite, y un vistazo rápido confirmó que nadie lo observaba. Rápidamente se escabulló tras él, lo agarró del cuello con el brazo y comenzó a estrangularlo. El hombre forcejeó unos segundos antes de desmayarse, y Lau rápidamente se quitó la ropa y cambió su chaqueta por la del hombre, además de ocultar su rostro tras un sombrero y unas gafas oscuras. Ya capaz de avanzar, volvió a caminar, adentrándose en la guarida. Había mucha gente moviéndose, en su mayoría juguetes que llevaban cajas a un barco atracado cerca de él. Con destreza, cogió un juguete y lo escondió en un barril vacío, abriendo la caja que contenía. Tal como había pensado, la caja estaba llena de armas. Las armas brillaban en la penumbra, y tras un segundo de vacilación, cogió una. Hacía tiempo que no disparaba, mucho más acostumbrado a luchar con sus poderes y Sonodachi, pero no estaría de más tener una más. Siempre existía el riesgo de encontrarse con Doflamingo, y los marines esperaban su señal antes de asaltar la guarida subterránea. Si lo derrotaban demasiado rápido y no tenía tiempo de contactar con ellos, estaría solo. Había vías de tren en el suelo, y las siguió con cuidado, asegurándose de caminar lo suficientemente rápido como para parecer ocupado, pero sin llamar la atención. Llegó a un edificio redondo, cuyo color rojo llamaba la atención. Pudo ver movimiento tras las ventanas, y dada su ubicación, supuso que actuaba como una especie de puesto de avanzada. Se preguntó distraídamente para qué servían los enormes tubos que entraban en el edificio, pero decidió que los marines podrían ser quienes lo averiguarán. Estaba allí para derribar a Doflamingo, no para revelar cada pequeño detalle de sus actividades ilegales. Se volvió hacia sí mismo, preguntándose dónde encontrar pruebas de la implicación directa de Doflamingo en el tráfico de armas. El hecho de que ocurriera en su país y que quienes lo hacían llevaran su símbolo debería bastar, pero no quería arriesgarse y prefería encontrar documentación que involucrara directamente a Doflamingo, o al menos a algunos de sus altos mandos. Hablando de oficiales de alto rango, su Aki de observación, apenas desarrollado, le advirtió en el último segundo de un ataque inminente, y saltó hacia atrás justo a tiempo para evitar ser alcanzado por una ola de moco, con las gafas volando de su cara. Jay reconocería esa cara en todas partes. Arrestado. Trébol reconoció a Lau, sin verle el sentido a fingir que no lo habían pillado. ¿Y su disfraz había sido tan bueno? ¿Finalmente regresaste con tu familia?, preguntó el ejecutivo. Imbéciles, nunca fueron mi familia, asiseó Lau, haciendo un movimiento brusco con la mano derecha para agarrar el arma y apuntar a Trébol. A pesar de no verle los ojos tras las gafas, supo que el oficial se había concentrado por completo en el arma durante una fracción de segundo antes de dispararla con mocos.
Tiempo justo para activar el Den Musi conectado al buque de guerra de los marines con la otra mano. Trébol atacó de nuevo, y Lau activó su haki de armamento justo a tiempo para que la mucosidad no se le pegara. Invocó una sala y empezó a burlarse de Trébol, sabiendo que la llamada se grababa al otro lado. ¡Qué buena operación la que has organizado! ¿Cómo lograste pasarle desapercibida de Doflamingo? No creo que ese bastardo tuviera ningún interés más que matar a su familia de sangre y apoderarse de reinos. Ni se te ocurra insultar a Doffy. Gritó Trébol, y su ataque se aceleró, y Lau tuvo que luchar para desviarlo a tiempo. Él es la mente verdadera que está más allá de esto. ¿No has oído hablar de Joker? Su imperio es vasto y poderoso, y tú no eres nada comparado con él. Giró su cetro entre las manos, golpeándolo con fuerza contra la Nodachi de Lau, creando al mismo tiempo mucosidad en el suelo. Lau se vio obligado a permanecer inmóvil y tensar los músculos a menos que quisiera que le arrebataran a Kikoku, pero eso solo le permitió a Trébol pegar las piernas al suelo. Lau gritó desorden. Mientras intercambiaba con uno de los secuaces que se había detenido a observar la pelea. La mayor parte de la mucosidad que lo atrapaba se quedó atrapada en el movimiento, pero una parte se le quedó pegada a la ropa, y Trébol no perdió tiempo en moverla, así que empezó a atrapar a Lau una vez más, esta vez pegando la pierna de Lau. Lau cayó al suelo con una maldición, rodando sobre sí mismo para evitar el siguiente ataque antes de arrastrarse una vez más lejos. Ahora sería un buen momento para venir. Jadeó, encogiéndose cuando el contenedor detrás del cual se escondía fue repentinamente arrojado al aire por los poderes de Trébol. «Te pillé», gritó mientras inmovilizaba a Lau contra el suelo, asegurándose de que no pudiera mover las manos. Uno de los secuaces le agarró un brazo y, joder. Eran esposas de piedra marina. Antes de que pudiera reaccionar, las esposas le cerraron la muñeca y gruñó al sentir que las fuerzas lo abandonaban. Trébol no perdió tiempo en arrastrarlo al interior del edificio rojo que había visto antes, burlándose de él en el proceso. Les estaba dando todo lo que los marines necesitaban para justificar la operación, y él solo necesitaba liberarse para ir a luchar contra Doflamingo. No se molestó en presionarlo para que siguiera hablando, preguntándose en silencio cuánto tiempo tendría que esperar antes de que los marines hicieran su trabajo y vinieran a por él. La respuesta no tardó mucho. Trébol apenas tuvo tiempo de asegurarlo a una silla y sacar un Den Musi, probablemente para llamar a su capitán, cuando la puerta explotó tras él y el hielo cubrió toda la habitación, dejando solo un círculo alrededor de Lau sin congelar. Trébol quedó congelado en el lugar y Onigumo lo volcó, destrozándolo en el proceso, tan pronto como entró en la habitación. «Te tomaste tu tiempo», dijo Lau. «Hablas demasiado para alguien atrapado en la roca marina», replicó Onigumo. Lau lo fulminó con la mirada, sobre todo cuando el vicealmirante le mostró una llave durante unos segundos. «Aún tenemos que atrapar a Doflamingo», dijo Momonga, arrebatándole la llave de las manos a Onigumo. «Que Trébol lo vincule con Joker nos basta para actuar. Debería haber archivos ahí que lo involucren más». Liberó a Lau de las esposas, y el Shichibukai flexionó los dedos varias veces para contrarrestar los efectos de la exposición a la piedra marina. «Dispérsense, tenemos que encontrar algo incriminatorio antes de que Doflamingo se dé cuenta de que algo anda mal y tome medidas para destruir la evidencia», ordenó Bastille, volviéndose hacia los marines que los acompañaban. Lau los observó salir del edificio, echando un vistazo al cuerpo destrozado de Trébol en el suelo. No podía decir que se sentía triste por su muerte. Odiaba a todos los oficiales y con gusto los mataría a todos. El único al que querían mantener con vida era de Doflamingo. Miró hacia arriba, recordando que el edificio en el que se encontraba tenía varios pisos, y abrió todas las puertas para encontrar las escaleras. Lo que encontró arriba fue una habitación vacía, con los tubos que había visto antes entrando en ella. Eran lo suficientemente grandes como para que un humano pasara por ellos, incluso los más grandes como Bastille. Pasó la cabeza, intentando ver a dónde conducía, cuando sintió una pequeña mano posarse en su pierna. Lin. Momonga estaba liderando un batallón de marines dentro del puerto comercial subterráneo cuando una voz lo llamó por su nombre. «Vicealmirante Momonga», gritó uno de los marines, corriendo hacia él con un cofre en los brazos. «Encontramos esto en uno de los edificios, pero no podemos abrirlo». Momonga extendió la mano para que el hombre le diera el cofre, y al hacerlo sintió algo duro en la manga. Frunció el ceño mientras, distraídamente, abría el candado del cofre con una mano cubierta de haki. En cuanto el marine se fue, se refugió detrás de un contenedor y se arremangó la manga de su abrigo. Allí había un papel doblado que abrió.
Era un artículo del periódico Economía Mundial, que hablaba sobre el nuevo Shichibukai Trafalgar Law. ¿Qué? Se preguntó. No había habido un nuevo Shichibukai desde el encarcelamiento de Cocodrilo. Estaba causando problemas, ya que Moria había resultado ser más débil de lo esperado y no podían reemplazarlo mientras aún hubiera una vacante. Volteó el papel y vio su propia escritura. Uno de los miembros de Don Quixote tenía el poder de alterar recuerdos. Vas tras do Flamingo porque se sospecha que trafica con armas bajo el alias Joker. Estás aquí con el almirante Kusan, los vicealmirantes Onigumo y Bastille, así como con el Shichibukai Trafalgar Law. Si has olvidado a alguno de ellos, significa que han sido afectados por sus poderes. Definitivamente era su propia letra, pero no recordaba a nadie llamado Trafalgar Law. Volviendo a leer el artículo, vio que Law había sido uno de los 11 supernovas, no eran los 10 supernovas. Y había ofrecido los corazones de 100 piratas para conseguir el puesto. Definitivamente había algo mal sucediendo. Comenzó a correr hacia el lugar donde había visto a Aokiji por última vez, deteniéndose frente al almirante. Kusan. Jadeó. Hay alguien en la tripulación de Don Quixote capaz de modificar recuerdos. ¿Qué? Le tendió el papel a Kusan. Parece que nos advirtieron de su existencia. Me escribí una nota, pero no recuerdo haberla hecho, diciendo que estuve en Dressrosa contigo, Momonga. Bastille. Kusan parpadeó. ¿Bastille? Vicealmirante Bastille, respondió Momonga con voz débil. Leí esta nota hace menos de 5 minutos y vine a decirle que no recuerdo a nadie llamado Trafalgar Law. Se supone que es el nuevo Shichibukai, explicó. No vi nada malo en el nombre Bastille, pero ahora no sé quién es. Así que hay un enemigo atacando a nuestros hombres, dijo Kusan. Nos hace olvidarlos. Necesitamos llamar a todos y hacer un recuento. Se supone que hay 3 vices y un almirante, dijo Momonga, echando un vistazo rápido al papel para asegurarse de no olvidar a nadie más. Probablemente me encargué de la logística de esta operación, ya sea yo o ese tal Bastille. Si lo hiciera, deberíamos estar con 160 marines, divididos en 8 grupos. Una rápida llamada al Den Den Musi confirmó la presencia de solo 140 marines, y nadie había notado nada extraño con ese número. El grupo de Bastille debió ser alcanzado por la fruta del diablo al mismo tiempo que él, dijo Kusan. Todos regresen cerca de la entrada del puerto subterráneo. Ordenó en el Den Den Musi, antes de volverse hacia Momonga. Necesitamos una nueva estrategia. No tenemos idea de quién es este enemigo ni cómo funciona su poder. ¿Una pieza, señor? Preguntaron los marines tan pronto como Kusan se separó. Volvemos a la entrada, ordenó Onigumo. Manténganse alerta, algo está pasando. Puede que no fuera cercano a Kusan, pero había trabajado con él lo suficiente como para saber cómo sonaba cuando estaba preocupado, y algo lo hacía parecer cauteloso. Sumado al recuento de personas y el tenso silencio que siguió, podía suponer que lo que estuviera sucediendo era grave. Se acerca un niño, advirtió uno de los marines. ¿Qué hace ella aquí? Se preguntó otro. La mano de Onigumo se aferró a la empuñadura de su sable. Sus instintos le gritaban que algo andaba mal. La chica los observaba con los ojos muy abiertos, con un osito de peluche en una mano y una sudadera con capucha de oso en la cabeza. Parecía linda e inofensiva. Demasiado linda e inofensiva. Atrás, ordenó con tono áspero. Los marines que se habían relajado junto a él se sobresaltaron al oír el sonido. El que se acercaba a la chica se detuvo en seco. La niña parpadeó, abriendo aún más los ojos y adoptando una expresión de miedo. Ahora que él creía que algo andaba mal, pudo ver el brillo calculador en sus ojos. Siguió caminando lenta pero firmemente hacia él, llevando el osito de peluche a su pecho con la mano. Sacó su sable, manteniéndolo apuntando al suelo, pero la amenaza era evidente. Su expresión se tensó ligeramente al comprender que su acto no funcionaría con él. Pero él no le haría daño, estaba segura, ningún marine lastimaría a una niña como ella. Siguió caminando, asegurándose de mantenerse cerca del marine que había empezado a caminar hacia ella, pero se había detenido. Los demás marines parecían indecisos. Algunos tenían la mano en el arma, pero una expresión de conflicto en sus rostros mientras la miraban a ella y a su comandante. Solo necesitaba tocarlo, y olvidarían sus sospechas y volverían a confiar en ella. Ella extendió lentamente su mano hacia él como si buscara consuelo y fue golpeada por un sable. Ella perdió el conocimiento tan pronto como su ataque la golpeó, la herida fue lo suficientemente superficial como para que no muriera inmediatamente.
Los marines que rodeaban a Onigumo comenzaron a protestar en estado de shock, cuando de repente los juguetes a su alrededor se transformaron en humanos. Sugar. Se llamaba Sugar. Lau les había advertido sobre ella. Lau, joder, Bastille, no podía creer que se hubiera olvidado de una vicealmirante así como así. Agarró su Denden Musi y llamó a Bastille, escuchando su llamado conectarse al mismo tiempo que el llamado de Kuzan. Bastille, dijo Kuzan, con la preocupación claramente percibida en su voz. ¿Estás bien? Estoy bien, Dara. La vi venir demasiado tarde y no tuve tiempo de reaccionar. No había querido reaccionar violentamente al ver lo joven que parecía, lo que había ralentizado su reacción lo justo para que ella lo tocara. Trafalgar Law está conmigo. Nos ha enviado a los dos a una especie de vertedero, bajo el puerto. Hay mucha gente más con nosotros, antiguos juguetes. Muchos juguetes rotos también, añadió Lau, mientras Bastille se inclinaba para dejarle hablar por el auricular. Quizás deberías esperar antes de enviar a ningún marine. Muchos aquí parecen piratas, y no les hará mucha gracia que los liberes. Algunos ya se estaban girando hacia los uniformados, que intentaban reagruparse alrededor de Bastille. También hay otros marines conmigo, dijo Bastille. No quiero que se queden aquí encerrados más tiempo del necesario, Dara. Onigumo o Momonga bastarían para controlar a la gente que está conmigo. No reconozco a nadie con una recompensa enorme, pero aún así es mucha gente. Voy a por Doflamingo, dijo Kuzan. Ni un segundo después, el suave resplandor de una habitación lo envolvió, y Lau apareció a su lado. Lau acaba de irse, Arara. Ya lo veo, respondió Kuzan. ¿No podrías llevar a los marines contigo? Se quejó Onigumo en el otro extremo del Denden, pero fue ignorado. Estoy peleando contra Doflamingo, dijo Lau. Claro, puedes intentarlo, asintió Kuzan. Vendré 5 minutos después que tú para recuperar tu cuerpo sin vida. Ninguno de ustedes tendría idea de lo que realmente está pasando aquí si no fuera por mí. Tengo derecho a participar en esta lucha. Gloeret Lau. Mi objetivo principal es detener a Doflamingo. Si quieres estar ahí, bien por ti, pero si estás en peligro, estás solo. No me arriesgaré a esta operación para detener tus tendencias suicidas. Que Doflamingo escape generaría mucho más papeleo que tu muerte. Lau solo frunció el ceño aún más, y con un movimiento de sus dedos, los hizo salir a ambos. Kuzan le permitió usar sus poderes sobre él libremente, muy consciente de que podía inmovilizarlo en un segundo si Lau intentaba algo hostil. Aterrizaron en medio de una calle, sin apenas recibir una mirada de los ciudadanos que estaban demasiado ocupados recordando de repente a sus amigos y familiares como para preocuparse por personas que aparecían de la nada. Preferiría no usar mis poderes para llevarnos a ambos a donde está Doflamingo, dijo Lau. Sigue en el castillo, en la cima de la colina, le informó Kuzan, con su haki abarcando toda la isla. Prefiero luchar contra él allí que aquí abajo, así hay menos posibilidades de que alguien salga lastimado por accidente. Puedo crear un puente de hielo para llegar allí. Nos arriesgamos a que nos ataque mientras nos movemos, frunció el ceño Lau. Lo sentiré moverse antes de que se acerque demasiado, dijo Kuzan con indiferencia. Si me ataca, puedo saltar y no me lastimaré. No todos somos logias, dijo Lau mientras Kuzan creaba un camino de hielo, el cual se hacía más largo a medida que corrían por él. No es mi problema. Podrías simplemente no venir. Ni hablar. Murmuró Lau. Sorprendentemente, llegaron al castillo sin interrupciones. Allí se encontraron con Doflamingo, el hombre que parecía haberlos estado esperando. Tenía una expresión inexpresiva, muy distinta a sus expresiones usualmente exageradas. ¿No actuaría contra un miembro de los Shichibukai sin la aprobación del Gorosei, almirante Aokiji? Preguntó cuando se acercaron. Como almirante, tengo derecho a degradarlo de su puesto en el Shichibukai y a revocar los privilegios asociados a él siempre que tenga pruebas de que rompió el acuerdo alcanzado al obtener el puesto. Estoy seguro de que el testimonio de los cientos de marines que lo vieron involucrarse en el tráfico de armas será suficiente para el Gorosei. Kuzan había dicho la primera parte como si recitara un texto y le daba igual. Las venas de la frente de Doflamingo se contrajeron con fastidio. No me esperaba esto de ti, Lau dijo. Sabía que cuando te uniste a los Shichibukai harías algo, pero involucrar a los marines. No sabía que lo tuvieras, no con lo mucho que los odias. Solo basé mi estrategia en corazón. Él también era un marine, ¿recuerdas? Su burla no quedó sin respuesta, y el rostro de Doflamingo se retorció de rabia. Recuerdo lo que hice ese día, sí. ¿Debería hacerle una demostración al que no estaba?
dijo, inclinando la cabeza hacia Kusan, antes de abrir los brazos. Hilos empezaron a salir de cada dedo, elevándose hacia el cielo antes de caer en cascada a su alrededor, formando un círculo. Lau palideció al reconocer el ataque. ¿Recuerdas mi jaula, Lau? Preguntó Doflamingo. No fue muy efectivo, dijo Lau, obligándose a pensar rápido para no entrar en pánico. Me escapé, ¿verdad? Ya veremos cómo te las arreglas esta vez. Apretó los puños e incluso desde el centro de la jaula, oyeron el crujir del suelo al moverse las cuerdas. No tardarás mucho en morir todos en este país. No voy a dejar que me detengas. Linelinelin. En cuanto Doflamingo declaró su intención de matar a todos en Dressrosa, Kuzan atacó. Con un gesto de la mano, creó media docena de lanzas y las lanzó hacia Doflamingo. El rubio las esquivó fácilmente, usando sus cuerdas para elevarse en el aire, y Lau desenvainó a Kikoku y se lanzó tras él. Una vez realizada la distracción que necesitaba, Kuzan agarró su Denden Mushi, conectándolo instantáneamente con los vicealmirantes. ¿Qué está haciendo Doflamingo? Preguntó con dureza Omiumo. Planean matar a todos en Dressrosa, respondió Kuzan, inclinando la cabeza para esquivar una cuerda que intentaba decapitarlo. Lau se defendía bien contra Doflamingo por ahora, pero el joven adulto tenía que arrastrarse cada pocos segundos mientras Doflamingo lo atacaba con cada ataque más poderoso. Las cuerdas son irrompibles, estamos atrapados aquí, Dara, les informó Bastilla. Alejen a todos de la jaula, ordenó Kuzan. La mayoría de los hombres de Doflamingo siguen libres. Deben proteger a los civiles y reunirlos en algún lugar cerca del centro de la isla. Hemos terminado de evacuar el montón subterráneo donde estaban la mayoría de los juguetes, dijo Bastille. Podemos trasladar a todos a un lugar más seguro, ¿verdad? Coordinaré la evacuación, decidió Momonga. Tú y Oniguno asegúrense de que ningún hombre de Doflamingo nos ataque. No me gusta la velocidad con la que se mueve la jaula. Probablemente no tardaremos mucho en herir a los primeros civiles. Voy rápido con Doflamingo, aceptó Kuzan antes de colgar. Ahora que estaba seguro de que los vicealmirantes se encargarían de los detalles abajo, podía concentrarse por completo en bajar a Doflamingo. Atacó una vez más, haciendo aparecer rápidamente lanzas, esta vez extendiéndolas para obligar a Doflamingo a alejarse si quería evitar ser golpeado, dándole a Lau unos segundos para respirar. Sin embargo, a diferencia de Lau, Doflamingo podía atacar desde lejos y no perdía tiempo lanzando una y otra vez contra Kuzan y Lau, cada ataque desde una dirección diferente. Kuzan esquivó la mayoría con facilidad. Los demás se congelaron antes de tocarlo, mientras que Lau tuvo que protegerse desviándolos con su Nodachi, pues no quería seguir desperdiciando energía usando sus poderes. Kuzan usó a Soru para colocarse detrás de Doflamingo, quien se dio la vuelta y se protegió con sus cuerdas en el último segundo. Kuzan estaba tan cerca que, al congelar las cuerdas que salían de los dedos de Doflamingo, el hielo las recorrió y llegó a su piel. El pirata logró zafarse antes de que llegara más allá de sus muñecas y flexionó los dedos varias veces para recuperar la sensibilidad. Lau intentó aprovechar la oportunidad para atacar, pero antes de que pudiera avanzar más de unos pasos, el suelo bajo sus pies empezó a moverse. Saltó hacia atrás para distanciarse de Doflamingo e intentó enderezarse mientras el suelo se movía aún más. Ese es Pika, le gritó a Kuzan cuando una figura comenzó a aparecer entre las rocas. Kuzan se arrodilló, puso una mano en el suelo e invocó sus poderes. La era de hielo. Su voz resonó con claridad en el aire que los rodeaba. El hielo comenzó a extenderse desde sus manos, cubriendo rápidamente el suelo. Lau tuvo que apartarse lentamente antes de que sus pies quedaran atrapados. Pika no fue lo suficientemente rápido para esquivar el hielo y su cuerpo quedó atrapado unos segundos antes de que lograra transformarse de nuevo en piedra y hundirse en el suelo. Para entonces, el hielo comenzaba a cubrir todo el castillo, descendiendo por la colina donde se encontraba. Distráelo por un minuto, dijo Kuzan. No acepto órdenes, gritó Lau mientras corría hacia Doflamingo. Kuzan entrecerró los ojos, concentrado. Necesitaba alejar el hielo de él y en grandes cantidades, sin perder el control. No podía arriesgarse a congelar todo el pueblo, no cuando había civiles y marines allí abajo. El hielo llegó al fondo de la meseta y detuvo su avance allí por un segundo. Con un movimiento de dedos para controlar mejor sus poderes, lo obligó a extenderse solo en las direcciones donde no podía sentir a nadie. Llegó a la jaula y se detuvo allí, creando una gruesa capa de hielo alrededor de las cuerdas. La jaula crujió, los poderes de Doflamingo luchando contra los suyos, y se detuvo. No duraría mucho, no cuando necesitaba concentrarse en su pelea para no ser sorprendido por su oponente.
Pero con suerte, ralentizaría la jaula lo suficiente para que los vicealmirantes alejaran al espectador y le dieran más tiempo para derrotar a Doflamingo, además de evitar que Pika interviniera en su combate. Maniobró hábilmente para evitar el ataque de Doflamingo, el futuro ex Shichibukai intentó detenerlo, pero solo le dio a Lau una apertura. Con un grito, Lau corrió hacia Doflamingo, el rubio se giró para intentar detenerlo, pero logró pasar bajo su guardia. Usando sus poderes mucho más que nunca, Lau comenzó a manipular la materia a su alrededor a nivel atómico. Su habitación comenzó a encogerse a su alrededor, incapaz de mantenerse estable mientras su energía disminuía tan rápidamente. Se obligó aún más hasta que logró controlar los electrones y los obligó a moverse. La electricidad se concentró alrededor de su mano y la agarró, apuñalándola de Doflamingo con ella. Cuchillo Gama. Gritó. Doflamingo tosió sangre. Titubeó, retrocediendo un paso mientras una de sus manos se aferraba al pecho. Más sangre le salió de la boca. El dolor y el calor que emanaban de su cuerpo eran insoportables. Acabo de destruir tus órganos desde dentro, le informó Lau. Doflamingo levantó la cabeza de golpe para mirarlo, con una expresión de extrañeza en el rostro mientras empezaba a mover los dedos, intentando coser sus órganos mientras la electricidad que recorría su cuerpo los destruía. Antes de que pudiera hacer más que asegurarse de que su estómago no quedara completamente destruido, el hielo le subió por el cuerpo. Esta vez no pudo reaccionar y se encontró completamente congelado. No lo aguantará mucho, dijo Lau, antes de apoyar una rodilla en el suelo para evitar caer más. Tenía puntos negros en la visión, y no estaba seguro de poder levantarse, y mucho menos luchar si llegaba el momento. Cuando tuvo la idea de Gamma Knife, no pensó que le exigiría tanto. El hielo ya se estaba agrietando alrededor de Doflamingo y Kuzan se vio obligado a enviar otra ola. No es necesario, dijo Kuzan, sacando un par de esposas de su abrigo de almirante. Lau parpadeó, desconcertado. Sabía que incluso la cercanía de la piedra marina afectaba a sus usuarios, aunque sin contacto solo era una sensación de debilidad. Saber que Kuzan había luchado todo este tiempo y había salido ileso con unas esposas de piedra marina tan cerca del cuerpo era asombroso. Kuzan hizo que el hielo alrededor de una de las manos de Doflamingo retrocediera lo suficiente para romperle la primera esposas, pero a pesar de estar congelado y ahora atrapado en la piedra marina, Doflamingo aún logró lanzarse hacia Kuzan, y el hielo se rompió a su alrededor. Aún así, no estaba en condiciones de atacar, y Kuzan maniobró a su alrededor, obligándolo a darse la vuelta y colocando la otra esposas en su muñeca detrás de su espalda. La jaula de pájaros había comenzado a deshacerse tan pronto como el primer puño lo tocó, y con un movimiento descuidado de su mano, Kuzan hizo que el hielo a su alrededor retrocediera, absorbiéndolo lentamente en su cuerpo. Lau dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No había terminado, aún necesitaba escaparse tras secuestrar a Doflamingo justo delante de los marines, en las narices de Kuzan. Pero ver a Doflamingo detenido así lo tranquilizó. ¿Todo bien?, preguntó Kuzan, y Lau volvió a concentrarse en él. El almirante sujetaba firmemente a Doflamingo con una mano, mientras que con la otra sostenía su Denden Mushi. Detuvimos a la mayoría de la tripulación de Doflamingo, respondió Momonga. Algunos de sus ejecutivos aún están libres, pero estamos luchando contra ellos ahora mismo. El único que nos está dando problemas es y dejó de hablar, y pudieron oír el sonido de espadas chocando. Y el que puede transformarse en piedra. Continuó como si nunca se hubiera detenido. Pero Bastille y yo lo estamos acorralando, no tardaremos mucho en terminar esto. Bajamos con Doflamingo, dijo Kuzan. Si para entonces ya han terminado sus combates, empiecen a cargar la nave de guerra con los prisioneros, ordenó antes de colgar. Debería haber un ascensor en alguna parte, dijo Lau cuando vio a Kuzan observando la altura entre su posición y el pueblo. Dirige el camino, respondió. Una pieza para cuando llegaron a los vicealmirantes, habían ganado todos sus combates. Ver a la mayoría de los piratas Don Quixote encadenados en piedra marina y conducidos a un buque de guerra costero cercano fue un espectáculo dulce. No tan dulce como ver a Doflamingo encadenado con aún más piedra marina, sin que nadie quisiera arriesgarse a que se liberara. A pesar de sus heridas y las cadenas, seguía siendo peligroso y físicamente fuerte. No todos podían seguir caminando atrapados en piedra marina, y menos aún heridos. Lo cual era malo para Lau, ya que necesitaba acceder a Doflamingo. Que lo vigilaran los marines sería un problema. Sobre todo si esos marines eran competentes, ya que no tenía problema en matar a una o dos personas para atrapar a Doflamingo, pero necesitaba matarlas sin que nadie se diera cuenta.
Mantener su estatus como Shichibukai solo le aseguraría que el gobierno no le causara ningún problema, y prefería conservarlo por ahora. Arara. Ha sido un desastre, dijo Kuza, acercándose a él. Lau giró ligeramente la cabeza para mirarlo. Los habitantes tendrán dificultades para reconstruirlo todo, continuó Kuzan. Pika ciertamente no ayudó. La jaula había destruido algunos edificios, pero derrotaron a Doflamingo con la suficiente rapidez como para que la mayoría siguiera en pie. Sin embargo, Pika luchó contra los vicealmirantes en plena ciudad y no le importaron los daños materiales cuando empezó a crear estatuas de sí mismo. Necesitarán toda la ayuda posible, dijo Kusan, y Lau entrecerró los ojos. ¿Qué intenta decir? No es mi deber como Shichibukai quedarme después de esto, se conformó finalmente. Claro. Bueno. He oído que las mujeres de aquí son encantadoras. Debería quedarme aquí al menos unos días para asegurarme de que todo esté en orden. ¿Cómo demonios lo había logrado Akainu? He oído que a las mujeres de aquí les gusta apuñalar a la gente, dijo Lau, disimulando su sorpresa al ver que Kuzan le estaba dando una oportunidad tan grande. Son simplemente luchadores. ¿No deberías vigilar a Doflamingo, Kuzan-san? Preguntó Bastille. Bueno, está encadenado en piedra marina. No me necesitan allí. De hecho, tú también deberías quedarte para reconstruir. El rostro de Bastille estaba oculto por su máscara, pero Lau podía sentir que el hombre estaba levantando una ceja. Estoy seguro de que los alféreces harán un buen trabajo, dijo diplomáticamente. Los alféreces no lucharon contra el tipo que hacía esas estatuas. Momonga también luchó contra él, replicó Bastille. Y Momonga se quedará para ayudar. De todas formas, necesitamos a alguien que planifique toda esta reconstrucción. Voy a contarle la noticia a Oniumo. Puede quedarse unos días. Serán unas vacaciones, incluso podría perder su ceño fruncido. Kuzan salió, dejando atrás a un desconcertado Bastille y a un sonriente Lau. Bueno, vuelvo con mi equipo, dijo Lau con una sonrisa cada vez más burlancia. Buena suerte con la reconstrucción. Bastille murmuró algo demasiado bajo para oírlo, pero no era difícil adivinar que no era nada agradable. Lau se alejó de él, de vuelta a un lugar seguro donde pudiera llamar a su tripulación y decirles que volvieran a buscarlo. Una pieza con la oportunidad que Kuzan le había dado, a Lau no le resultó difícil infiltrarse en la nave. Se había puesto un uniforme de marine, pues no quería que los Dendenmushi dispersos por las celdas lo vieran con claridad ni hicieran evidente su identidad, y caminaba lentamente hacia donde Doflamingo estaba atado. El Tan Polar se escondía bajo el buque de guerra, lo suficientemente cerca como para que sus poderes lo alcanzaran incluso con el mar entre ellos, lo justo para no chocar con el fondo del barco marino. Solo necesitaba liberar a Doflamingo lo suficiente como para que no quedara atrapado por la piedra marina dentro de la celda, y entonces podría sacarlos a ambos de allí. Usar sus poderes para mover piedra marina era duro para su cuerpo, sobre todo porque la movería sobre el agua, pero podía hacerlo si no la tocaba directamente. La tripulación estaba preparada en caso de que se desmayara cuando llegara hasta ellos, y sabían qué hacer con Doflamingo hasta que recuperara la conciencia. 3 celdas, 2, una y allí estaba, encadenado a la pared con los brazos extendidos sobre la cabeza. Tenía la cabeza en alto. Sin duda había oído venir a Lau y no quería parecer débil con la cabeza gacha. Una ceja se alzó al instante al reconocer a Lau. ¿Viniste a matarme? Preguntó, con un tono de voz que Lau no pudo identificar. Pensé que podrías conseguir algo mejor que Impel Down, respondió Lau, proyectando despreocupación al encogerse de hombros. Abrió la celda rápidamente, asegurándose de no tocar los barrotes de piedra marina. Estuve en un palacio hace poco, replicó Doflamingo. No hay nada mejor que eso. No volverás a Dressrosa en mucho tiempo, resopló Lau, antes de sacar una jeringa. Solo me aseguro de no causar problemas, explicó, clavándose la aguja en el cuello. Doflamingo gruñó al sentir que le perforaban la piel, pero no tuvo tiempo de hacer nada más antes de desplomarse en sus cadenas. No te muevas, ordenó Lau a la figura inconsciente, antes de empezar a preparar la celda a su alrededor. No sería justo que los marines pensaran que Doflamingo seguía vivo después de todo. Los demás prisioneros solo habrían visto entrar a un marine, y les daría la impresión de que Doflamingo había sido asesinado. Dado que algunos marines de este barco llevaban años atrapados como juguetes, no sería descabellado pensar que alguien se había vengado mientras él no podía defenderse. Le tomó menos de 10 minutos terminar su preparación y tomó el brazo de Doflamingo.
Creó una habitación lo suficientemente grande como para albergar al espiga polar, sintiendo inmediatamente que la piedra marina presente en la habitación, así como el océano bajo él, lo desmayaba. Respiró hondo para concentrarse mejor, cerró los ojos y murmuró: desorden. Cayó sobre el duro suelo del Polar Tan, y los piratas del corazón inmediatamente lo atacaron. Capitán. Llamaron varias voces, mientras Penguin se agarraba la cabeza para comprobar si tenía daños. Está bien, murmuró. Sintió que Doflamingo se alejaba de él y cerró los ojos. Ya llegamos, capitán. Dijo Beppo, apoyando las patas ligeramente sobre sus hombros. Descansa un rato, ¿vale? Nos encargamos del resto. Una pieza. Cuando un marine fue a ver a Doflamingo menos de media hora después, encontraron su celda cubierta de sangre. Una investigación rápida reveló que habían arrastrado un cuerpo hasta una de las portillas junto a la celda de Doflamingo. La única persona vista entrando en el calabozo vestía uniforme de marine, con el rostro cuidadosamente oculto a los Den Musi. Line. En cuanto Lau despertó de su sueño inducido por el agotamiento, fue a ver cómo estaba Doflamingo. El rubio estaba encadenado a la cama con una vía intravenosa en el brazo en la habitación que le habían preparado, y Lau pudo apreciar la diligencia de su tripulación al asegurarse de que todos a bordo recibieran la atención médica necesaria, incluso un enemigo. Después de todo, Doflamingo no podría haberse curado después de su ataque, y aunque personalmente odiaba al bastardo, había dedicado suficiente tiempo a inculcarles a su tripulación los estándares médicos como para reconocer que habían hecho lo correcto al asegurarse de que recibiera la atención médica que necesitaba. Lo segundo que hizo fue ir a la cocina y tomarse media cafetera, ignorando los murmullos furiosos de Cleone sobre sus malos hábitos. Era médico, sabía lo que su cuerpo necesitaba, y ahora mismo era café. Finalmente, sintiéndose más como un ser humano y no al borde de la muerte, regresó a su habitación y observó la tercera cosa que necesitaba atender. El Den Musi dormía, con su caparazón pintado con corazones rojos sobre un fondo negro. Había estado sonando casi sin parar desde que se unió a los Shichibukai hacía unas semanas, pero no había contestado para no distraerse de su misión. Ahora que finalmente todo había terminado, podía relajarse y volver a llamar. Pur, te pillé, Lau. Gritó la voz que había recogido apenas un segundo después de que Lau le pidiera al caracol que llamara. Corazon saludó Lau, y el último vestigio de una tensión que no sabía que tenía desapareció. Lau, estaba tan preocupada, no tenías idea, no respondías a mis llamadas y tuve que enterarme por el periódico que te habías convertido en un Shichibukai y sé cuánto odias al gobierno. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no me lo dijiste? Corazon. Gritó Lau antes de que el rubio pudiera desmayarse por falta de aire. Rocinante guardó silencio, apretando fuertemente el auricular en su mano. Disculpa que no te haya contestado. No quería que te preocuparas, pero estaba planeando algo y. No estaba seguro de que lo aprobaras, explicó Lau. ¿Estás bien? Preguntó Rocinante después de un segundo. Sí, estoy bien, y nunca he estado mejor. ¿Qué hiciste? Quería asegurarme de que estuvieras a salvo, explicó Lau. Que ambos estuviéramos a salvo y fuéramos libres de vivir como quisiéramos. No podíamos hacerlo cuando Doflamingo aún era libre. Lau, no puedes pelear con Doffy, por favor, y te matará. Sé que no puedo luchar contra él solo. Cuando me uní a los 7 guerreros del mar, planeé usarlo para aprender más sobre sus operaciones y encontrar la manera de chantajearlo para que renunciara. Podía oír la respiración acelerada de Rocinante. No habría funcionado. Lo sé. Así que obligué a los marines a venir conmigo para que no tuviera tiempo de escaparse. Lo ha atrapado, Corazon. El almirante Aokiji lo ha atrapado. No encontrará la manera de volver a ocupar ningún puesto de poder. Joder, Lau, dijo Rocinante con voz desgarrada. Sé que aún lo amas, dijo Lau, y Rocinante emitió un sonido dolido. Sé que no quieres que muera, pero ya pasó. Lo puse en un lugar del que nunca escapará. No estará seguro en Impel Down. No está en Impel Down. Sé que no puede quedarse en ninguna instalación gubernamental, dado el control que tenía sobre el Tenryubito. El caracol reflejó el miedo que apareció en el rostro de Rocinante cuando cerró los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Lau, con un dejo de vulnerabilidad en su voz. Sabes que nunca te odiaría por ser un Tenryubito, no me importa nada de eso cuando te concierne, no lo soy. Lau, no soy uno de ellos. No me importó, porque apenas recuerdo a Mer y Geoise.
Amaba a mi padre, a mis padres, pero me criaron los Sengoku más que a nada, y mi infancia transcurrió en Marineford, en ningún otro lugar. No pensé que importara. Lau suspiró. Al final no importó. Solo, quería llamarte. Para avisarte, antes de que saliera el periódico. Aunque Sengoku podría llamarte. Seguro que me llamará. Quizás incluso me llame de vuelta a Marineford para decírmelo en persona. Lau dejó de respirar por un segundo. Marineford. Kora-san podría regresar a Marineford. Aunque Sengoku había sido lo suficientemente astuto como para encontrar la manera de mantener a Vergo alejado de cualquier información sensible, no podían arriesgarse a despedirlo o enviarlo a prisión. No cuando eso significaba que Doflamingo encontraría otra forma de obtener información de los marines, y era mejor saber de dónde provenía la filtración y así controlar qué información llegaba a oídos de los piratas, que estar a oscuras. Sin embargo, con Vergo aún en la marina, no podían arriesgarse a que Kora-san se acercara de Grand Line, y mucho menos a Marineford. Había permanecido en la Marina Azul todos esos años, fuera del alcance de Lau. Pero ahora, Vergo sería arrestado pronto si no lo habían sido ya, pues no había duda de que Sengoku había dado la orden en cuanto se enteró de la derrota de Doflamingo. Y Kora-san podría regresar a Grand Line. Allí podría contactar físicamente con Lau. Allí Lau podría dedicar todo el tiempo que había dedicado a estudiar y entrenar, si se había tomado la molestia de enviar 100 corazones al gobierno, también podría usar esos 100 sujetos de prueba para perfeccionar sus habilidades quirúrgicas, y finalmente, después de todos esos años, operar a Kora-san. Devolverle la vida. Lau sintió que una sonrisa real, y no una de sus sonrisas habituales, crecía en su rostro. Una pieza. Lau jamás hubiera esperado que un almirante subiera a bordo del Polar Tam. Debería haberlo pensado mejor. Los piratas del corazón habían llegado a una isla desierta en el Nuevo Mundo un día antes de su encuentro con Akainu, y este había aprovechado el tiempo extra para asegurarse de que su tripulación estuviera a salvo y lo más lejos posible del marine. Protestaron enérgicamente, por supuesto, aunque su protesta se centraba más en el hecho de que volvería a reunirse con Akainu que en el hecho de que los hubieran enviado lejos. No había cedido a sus súplicas, por lo que estaba sentado solo en la barandilla del Polartan cuando Sakazuki llegó. «Qué gusto verlo aquí», almirante dijo arrastrando las palabras. Sakazuki lo fulminó con la mirada, y Lau admitió que la imagen era bastante intimidante. Aunque no lo demostró, claro. «No lo hagamos esperar demasiado», dijo cuando Sakazuki no respondió durante unos segundos, y lo invitó con un gesto de la mano a entrar al submarino. Sakazuki entró sin que pareciera importarle que estuviera entrando en un barco pirata. Lau lo condujo a la habitación fuertemente protegida donde Doflamingo se encontraba. Tardó casi un minuto en desbloquear todas las puertas, y al entrar, casi tropezó al ver que la piedra marina incrustada en las paredes comenzaba a afectarlo. «La ley», dijo Doflamingo arrastrando las palabras desde su lugar en la cama. Le habían quitado las cadenas que le impedían salir de la cama cuando le quitaron la vía intravenosa. No querían que se moviera mientras tuviera fácil acceso a un arma, pero no planeaban mantenerlo encadenado para siempre. Aún llevaba una banda de piedra marina alrededor de cada muñeca y tobillo, pero podía moverse libremente por su habitación. «Y hasta trajiste un invitado. Qué amable de tu parte. Los dejo con su conversación», dijo Lau, ya que ese era el trato al que habían llegado. Una parte de él quería cerrar la puerta y no volver a abrirla, dejando que el almirante muriera en ella, pero la piedra marina en la habitación no era suficiente para separar a alguien por completo de su fruta del diablo, solo para debilitarlo. Estaba allí principalmente para reforzar las paredes contra la fuerza inhumana de Doflamingo, y como Akainu había sido quien le había proporcionado la piedra marina, no se había quejado. Sin embargo, no le cabía duda de que el almirante podría salir en minutos dado lo destructivos que eran sus poderes. Sakazuki esperó unos segundos después de que se cerrara la puerta, comprobando con su haki que Lau estuviera lo suficientemente lejos como para no oírlo y que no hubiera ningún Dendenmushi oculto. Doflamingo parecía feliz de guardar silencio por el momento. No perdió el tiempo con formalidades, y empezó con una pregunta de peso. «¿Sabes lo que esconde la cámara frigorífica bajo Mer y Geoise?» Doflamingo se sobresaltó y abrió mucho los ojos detrás de sus gafas. «No mucha gente conoce la existencia de esta habitación», respondió después de un segundo. «Y mucho menos saben que guarda algo importante en ella». Ladeó la cabeza mientras observaba a Sakazuki, con toda su atención centrada en él. «¿Sabes quién es la única persona autorizada a visitar esta habitación?», continuó el marine, viendo que Doflamingo no estaba dispuesto a dar más detalles. «Sí».
¿Qué sabes de ellos? ¿Por qué quieres saberlo? Replicó Doflamingo. Parecen ser el tipo de persona contra la que no ganaría una pelea, dijo Sakazuki tras sopesar su respuesta. Quiero saber qué tipo de debilidad tienen. ¿Qué tipo de fuerza tienen? Nadie puede saber de In sin su permiso. Por eso tengo tanto poder sobre los Tenryubito. Conozco su existencia, y los Tenryubito temen que la revele al resto del mundo, explicó Doflamingo. Y aún así sigues vivo, interrumpió Sakazuki. No creen que vaya a revelar su existencia. De todas formas, no ganaría nada haciéndolo. Chantajear a los Tenryubito me beneficia mucho más. De repente, Doflamingo se sentó hacia adelante, con el codo apoyado en las rodillas separadas y la barbilla sobre los dedos unidos. Sin embargo, lo interesante de esto es que sepas de ellos. ¿Qué te sucedió para que supieras de su existencia y te impulsara a saber cómo derrotarlos? Sakazuki guardó silencio y cruzó los brazos sobre el pecho. Se ponía a la defensiva ante las pertinentes preguntas de Doflamingo, pero jamás le diría nada. Doflamingo siguió mirándolo, tratando de ver alguna pista en su postura que explicara cómo diablos un almirante, especialmente Akainu, se había dado cuenta de la existencia de Im. ¿Alguna vez has visto mis ojos? Preguntó después de que el silencio se prolongó por un largo tiempo, decidiendo que Sakazuki no respondería y necesitaba hacerle hablar más antes de que el hombre se fuera. No lo creo, respondió Sakazuki, adaptándose al cambio de tema. Doflamingo agarró sus gafas e hizo una de las dos cosas que pensó que nunca haría: quitarse las gafas e inclinarse frente a alguien. Parpadeó un par de veces mientras el mundo perdía su tono rosado y miró fijamente a Sakazuki. Los ojos del almirante se abrieron de par en par, sorprendido, al ver el iris rojo que rodeaba las pupilas negras. Exactamente los mismos ojos que Im. Esa es una de las cosas más antiguas que recuerdo, dijo Doflamingo, con la voz suave al recordar su pasado, una vida más feliz en Merijioise. Observó la reacción de Sakazuki, que indicaba que había visto a In lo suficientemente cerca como para saber cómo eran sus ojos, pero decidió no prestarle atención por ahora. Tendría tiempo de sobra para reflexionar sobre toda esta conversación una vez que estuviera solo. Siempre tuve que usar gafas tintadas, incluso en la privacidad de mi hogar. Nadie podía ver cómo eran mis ojos, ni siquiera los otros Tenryubito. Porque estas, señaló sus ojos con la mano que sostenía las gafas, prueban que soy mejor que los Tenryubito. Mejor que nadie. Significan que estoy destinado a lograr algo grande, mucho más allá de mis sueños más locos. Estoy destinado a la gloria, dijo con una mirada de locura en los ojos, y en ese instante Sakazuki pudo ver cuánto le pasaba a Doflamingo, pudo vislumbrar la locura que lo había llevado por ese camino. He investigado a tu familia y no he podido encontrar ninguna relación con los antepasados de Im. Doflamingo se rió como un loco, sin abandonar la mirada salvaje de sus llamativos ojos. ¿En serio? ¿En serio? Sakazuki le frunció el ceño. ¿Intentaste buscar a los antepasados de Im en los míos? Aclaró Doflamingo. ¿O investigaste a mis antepasados, viste a qué familia pertenecían y concluiste que los Don Quixotes e Im no tenían nada en común? El último. Admitió Sakazuki. Eso es lo que hiciste mal. Ah, claro, fue lo más inteligente para no llamar la atención, pero significa que no entendiste el punto. No pudiste encontrar a los antepasados de Im en mi árbol genealógico porque no habrías podido encontrarlos. Punto. No tienen parentesco con nadie. Simplemente, existen. Una pieza. La reunión llevaba un buen rato. Lau esperaba al otro extremo del pasillo, lo suficientemente lejos como para darles privacidad. Había arrastrado una silla hasta allí y esperaba a que Akainu regresara mientras leía el último libro que había encontrado sobre manipulación hormonal. Finalmente, un golpe resonó en el submarino, y se puso de pie y emprendió la larga tarea de volver a la habitación de Doflamingo. Con dos pesadas puertas con remates de piedra marina que creaban un cierre de seguridad para asegurar que, incluso si Doflamingo lo dejaba inconsciente, no pudiera entrar al submarino, el proceso tomó tiempo. Aún así, abrió la segunda puerta y le indicó a Akainu que saliera, sin perder de vista de Doflamingo en ningún momento. Akainu parecía contento de seguirlo afuera sin decir palabra, hasta que de repente se detuvo justo en el borde del Polar Tam. Tengo una pregunta para ti, comenzó, con la mirada fija en la de Lau. Sobre la Ope Ope no Mi.